Vamos a estar hablando sobre el enfoque de nuestra mirada. Así que vamos a comenzar practicando hoy para mantener nuestro enfoque, nuestra mente, nuestros sentidos puestos en la voz del Espíritu Santo, que a través de este instrumento, que el Señor me ayude y sea el Espíritu Santo el que me ayude a trazar la palabra como obrera, dice la palabra, que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, y podamos estar atentos a esa palabra que hoy nos va a estar dando. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Así que vamos al Salmo 73, le estoy hablando del Salmo 73. Y vamos a ver hoy cómo el salmista, porque no fue David el que escribió este salmo, lo escribió Asaf. Y quiero darle un poquito de la biografía de Asaf, el que escribió este salmo. Asaf era el líder de los cantores y músicos de el templo en el tiempo del reinado de David y de Salomón. Así que nosotros tenemos que ver esto y ver que aunque él fue un hombre privilegiado, seguía siendo humano. Y que como todos nosotros estaba expuesto a la tentación. Ninguno de nosotros estamos exentos a la tentación. La tentación siempre anda rodeándonos. Como dice, el pecado siempre está alrededor. Porque la tentación, cuando se convierte en un acto, se convierte en pecado. Entonces, pero comienza por la tentación. Entonces, Asaf no fue inmune a la tentación. Y vamos a ver lo que le ocurrió cuando él comenzó a ser tentado por lo que estaban viendo sus ojos. Y vamos a leer los primeros 12 versos de este capítulo 73 y luego pues seguimos con los demás, porque cada una de estas partes nos va a hablar sobre el enfoque de nuestra mirada y en qué ocurre cuando nos estamos enfocando en cada una de estas miradas que acabamos de hablar. Dice el Salmo 73, del verso 1 al 12, dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, mire qué pasó, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y mire la razón, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Esos son los primeros 12 versos. Y nosotros, ¿qué? Podemos ver cómo estos primeros versos, el salmista Asaf se enfocó en lo que estaba pasando a su alrededor. Sé que comenzó a mirar, dice, viendo la prosperidad ¿de quién? De los impíos. ¿Y qué pasó cuando comenzó a mirar, a ver, a observar lo que estaba ocurriendo alrededor, lo que estaba pasando, la prosperidad que él veía en aquellos que no le servían a Dios, que no tenían temor de Dios? Sé que comenzó a mirar la prosperidad de los impíos. Y un impío es un falto de piedad o despiadado. Implica uno que tiene una actitud o comportamiento que va en contra de Dios
y de sus principios. Eso es una persona impía. Y algo le ocurrió a Asaf cuando de repente comenzó a ver la vida de esta gente. Cuando comenzó a mirar lo que estaba ocurriendo alrededor de él, mire lo que le pasó y mire a lo que todos nosotros, los seres humanos, estamos expuestos cuando el enfoque de nuestra mirada se va a lo que está pasando alrededor de nosotros. Se va a aquel que aparentemente todo le va bien, que no hace mucho esfuerzo y como que tiene todo lo que quiere y que no tiene problemas. Dice el verso 2, casi se deslizaron mis pies y por poco resbalaron mis pasos. O sea, por poco cayó en el engaño por lo que estaba o en lo que estaba enfocando su mirada, por lo que estaba mirando a su alrededor. Por poco se sale de los caminos del Señor. Por poco deja el ministerio al cual Dios lo había llamado con tanto privilegio. Por poco, porque él veía que los otros no pasaban trabajo, no tenían que esforzarse mucho y tenían en abundancia. Hacía todo lo que bien, ellos hacían todo lo que bien les parecía y como que les estaba yendo muy bien. En la soberbia de su corazón abusaban de los demás, se mofaban y se levantaban contra Dios. Y Asaf veía que nada malo les pasaba, que estaban bien. Viendo esto, reconoce que tuvo envidia de estos arrogantes. Mirando lo que estaba pasando. Mire cómo la mirada, nosotros tenemos que tener cuidado en qué nos enfocamos, porque en un segundo nos desenfoca de la realidad, nos desenfoca de la verdad de Dios y terminamos de alguna manera u otra siendo engañados, diciendo, bueno, pero si a él se le va bien. Enfocó su mirada en ellos y deseó no solo lo que ellos tenían, sino ser como uno de ellos. ¿Usted sabe por qué? Porque la envidia no solo nos lleva a desear lo que otros tienen, sino, sin darnos de cuenta, estamos diciendo que nos gustaría ser como ellos. Caer en el engaño. El enemigo, hermanos, de nuestras almas es muy sutil. Él trabaja de una manera que él sabe esperar. Sabe cómo entrar y por nuestros ojos. Recuérdense que él siempre usó los sentidos del ojo, del olfato, del oído, para engañar al hombre. Y él sabe cómo sutilmente trabajar en nuestras mentes, usando nuestros sentidos para ser engañados fácilmente y nosotros salirnos del propósito del Señor. Él es experto aprovechando la oportunidad en la cual podamos estar pasando necesidad. Tan fácil como eso. Estamos pasando alguna necesidad, el enemigo lo primero que hace es tratar de desenfocar nuestra mirada del Señor. Pero mira que le va bien. Y no se mata tanto como tú. Pero mira, de esta manera, mira qué es lo que hizo y le va de lo más bien porque tú no haces lo mismo. Para que nosotros fijemos nuestra mirada en aquellos que aparentemente lo tienen todo y que le va bien. Jesús nos habló bien claro sobre esto de la avaricia. Mire, en Lucas 12:15 Jesús dijo, mirad. Cuando hablamos de mirar, ¿a qué se refiere? Estar atento. Nuestra mirada, mirad, estás enfocado, enfócate, mira, considera, reflexiona sobre lo que estás mirando. Y él dice, mirad y guardaos de toda avaricia. No dice de una poca, él dice de toda avaricia. Y dice el por qué.
porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tenemos que seguir el consejo de la palabra. Cuando Jesús nos advierte a estar atentos, a mirar y a cuidarnos, cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra mente, cuidar nuestra mirada, porque todo entra por la mirada o entra por los oídos. Y cuando algo entra por los oídos, hace que nosotros desviemos nuestra mirada para ver qué es lo que está pasando. Y el Señor nos manda a tener mucho cuidado. Dice, mira, guardaos de toda avaricia. Porque la vida no consiste, ya nosotros lo sabemos, de los bienes, los recursos que podamos obtener en esta tierra. Porque como decimos, al final todo se queda. Al final todo lo que tenemos es prestado. Dios en su infinita misericordia nos los provee porque Él sabe que los necesitamos para el caminar de esta tierra, pero nunca nos los dio para que nos apegáramos de ellos, ni para dejar que la avaricia se introduciera en nuestro corazón de tal manera que pensemos que mientras más tenemos, mejores estamos. Y lo que usted dice, la verdad es que mientras más tenemos, la avaricia hace que mientras más el hombre tiene, más quiera. La avaricia puede sacarnos de la verdad fácilmente. Puede desenfocarnos de la verdad de Dios fácilmente, ya que nuestros ojos se pueden enceguecer fácilmente al no estar conscientes de la verdadera realidad, porque estamos mirando las cosas y trazándolas conforme a la necesidad que tengo, tal vez en ese momento, y el enemigo está tratando de tomar ventaja de mi necesidad para que yo enfoque mi mirada en las cosas que no tengo y no pueda disfrutar lo que Dios ya me ha dado. La avaricia enceguece nuestros sentidos naturales, tanto nuestros sentidos naturales como nuestros sentidos espirituales, porque a la vez ponemos nuestra mirada en las cosas que están alrededor, nuestros sentidos se van detrás de eso y nuestros sentidos espirituales terminan siendo engañados. Ya que dejamos de ver las cosas a través de los ojos de Dios. Cuando estamos mirando alrededor lo que pasa, fácilmente, no es que no miremos, es hasta qué punto lo que estamos mirando nos desenfoca y nos vamos detrás de lo que estamos mirando. Porque recuérdense, las cosas del mundo siempre van a tratar de sacarnos siempre de la voluntad de Dios. El salmista reconoce que tuvo envidia de los arrogantes y de la prosperidad de los impíos. El avaricioso no puede reconocer a Dios en su vida porque nunca está satisfecho. No sabe lo que significa el ser agradecido de lo que ya tiene. Siempre está deseando lo que no tiene. El avaricioso siempre es así. No disfruta lo que tiene. Siempre anda buscando más, añadir más, añadir más. No puede disfrutar lo poco o lo mucho que tenga porque tiene su mirada en lo que no tiene y no en lo que ya tiene. Asaf se puso a contemplar y a razonar sobre lo que estaba mirando a su alrededor. Se enfocó en lo que estaba pasando alrededor. Espérate, pero si esta gente le va bien, tienen bienes, cada día son más ricos, no sufren dolor ni trabajo como aquellos que sencillamente, humildemente se ganan el pan. Porque tampoco se puso y se enfocó de por qué la prosperidad, porque no toda prosperidad viene de Dios. La bendición que enriquece es la bendición que viene de Dios y no tiene que ver con el oro o la plata. Entonces, Asaf se puso a contemplar. Y debemos tener mucho cuidado con esto. Cuando ponemos nuestra mirada alrededor, nuestros sentidos, como les dije, pueden ser engañados porque nos pueden hacer llegar a conclusiones que pudieran estar bien lejanas de la realidad de lo que verdaderamente pudiera estar ocurriendo. Porque al final nuestros ojos no pueden ver más allá de lo que perciben. ¿Puede usted ver más allá de esa pared?
Yo no puedo ver más allá de la pared allí. El conocimiento de todas las cosas lo tiene Dios. Él es el que sabe el porqué de todas las cosas. Porque esa persona, Dios la ha bendecido en ser próspera. O esa persona que no conoce a Dios, aún con todo y eso, ganándose el sustento, se ha esforzado y tiene el producto de lo sembrado. Dios obra y dice que tiene misericordia, de que Él quiere tener misericordia, porque usa a los ricos para sostenernos a nosotros los pobres. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado. La realidad de todo solo lo conoce Dios, que conoce el corazón y las intenciones del corazón del hombre. Así que tenemos que tener mucho cuidado donde tenemos nuestra mirada enfocada y de tener cuidado de cuando miramos alrededor, que nuestra mirada no se vaya a enfocar, nuestro corazón no se vaya a salir de la voluntad de Dios. Realmente cuando miramos a nuestro alrededor, usted sabe lo que debemos nosotros hacer, la actitud que debe de salir de nuestro corazón cuando nosotros miramos alrededor de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando con aquel que no conoce a Dios, con aquel que no quiere reconocer a Dios. Nosotros realmente debemos ser ¿cómo le digo? Tener dolor y angustia por la condición del mundo. Porque realmente viven separados de Dios, creyendo que teniendo todos los recursos del mundo, lo tienen todo, pero son realmente miserables porque sus vidas, sus almas están perdidas. Hasta que, si la misericordia del Señor no se arrepiente, realmente tenemos que tener compasión por lo que está pasando alrededor nuestro y clamar al Señor por esas vidas que creyendo que lo tienen todo, no tienen nada. Porque si no tenemos a Cristo, no tenemos nada, porque Él es la vida. Y muchas veces nosotros antes de conocer a Cristo creíamos que lo teníamos todo. Cuando llegamos a Cristo nos dimos de cuenta que no teníamos nada. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que el Señor nos ayude. Ese es el primer enfoque, cuando ponemos nuestra mirada, enfocamos nuestra mirada alrededor de las cosas que están pasando. El número 2, el enfoque de nuestra mirada sobre nosotros mismos. ¿Qué ocurre? Vamos a verlo en los versos 13 al 16 de este mismo Salmo 73. Dice, del verso 13 al 16, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Mire cómo dice el salmista, después de mirar, de enfocarse en las cosas que estaba viendo afuera. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos. Usted ve que quería, de alguna manera quiso ser como ellos. He aquí la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé saber esto, fue duro trabajo para mí. Cuando el enfoque de nuestra mirada se vuelve a nosotros mismos, mire, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Tomamos en poco nuestra salvación. Lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Y qué Cristo ha hecho por mí? ¿Qué Cristo ha hecho por ti? Nos salvó, nos perdonó todos nuestros pecados, nos limpió, nos santificó, puso un corazón nuevo en nosotros. Es más, lo más grande, puso su espíritu, Él mismo, hizo morada en nuestro corazón, en este cuerpo que ahora es templo del Espíritu Santo de Dios. Al poner nuestra mirada en nosotros mismos, automáticamente quitamos la mirada de Él. Quitamos la mirada de nuestro Señor. El enemigo nunca nos va a hacer entender lo que conlleva poner nuestra mirada en nosotros. Porque lo que terminamos haciendo es teniendo compasión de nosotros mismos. Teniéndonos pena de nosotros mismos. Y cuando nosotros ponemos nuestra mirada en nosotros mismos, nos tenemos pena de nosotros mismos, entonces estamos negando la realidad de lo que nosotros somos a través de los ojos de Dios, a través de lo que Dios ha dicho de nosotros, y terminamos creyendo las mentiras que nuestro corazón y nuestra mente nos está diciendo. Que pobrecito eres, que no te aman, que
que mira que muchas necesidades tienes, nadie te va a ayudar. Cuando el Señor ha dicho que nosotros somos su especial tesoro, que nosotros somos sus hijos, que Él ha dicho que nos ama con amor eterno, que Él ha dicho que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que Él ha dicho que Él es nuestro proveedor, que Él ha dicho que Él es nuestro sanador. Entonces terminamos tomando en poco todo lo que Dios dice que nosotros somos en Cristo Jesús, porque nos estamos enfocando en nosotros mismos. El poner nuestra mirada en nosotros, como le dije, nos aparta, terminamos quitando, sin darnos cuenta, nuestra mirada de aquel que dijo, mirad a mí, escuchad mi voz. Y se nos olvida todo lo que Cristo hizo con nosotros y continúa haciendo en nosotros. Porque la obra del Señor, Él lo que comenzó, lo termina. Dios no es como nosotros, que comenzamos algo y como no nos salió bien, no nos gustó, soltamos y no, realmente no, este no era. Los planes que yo tenía, no, ahora tengo otros planes. No, los planes de Dios son perfectos para con usted y para conmigo. Y dice que la obra que Él comenzó en nosotros la perfeccionará hasta el fin, hasta el día de su venida. No podemos, cuando ponemos nuestra mirada en nosotros mismos, no podemos valorar lo que Dios nos ha dado y lo tomamos en poco. Asaf llegó a la conclusión que había sido en vano haber limpiado su corazón y lavado sus manos en inocencia, o sea, haber hecho lo correcto. Asaf cuestionó el valor de la santidad. ¿Usted sabe qué es cuestionar el valor de la santidad? Que Dios con su sangre nos limpió, nos santificó, con su palabra nos sigue santificando, nos sigue separando del pecado, librándonos del pecado que es el que nos lleva a vivir una vida miserable. Asaf tomó en poco la santidad de Dios en su vida, lo que Dios había hecho en su vida. Y el Señor nos dice que la santidad conviene a su casa. Y también nos dice, mire el valor, la grandeza de la santidad de Dios, porque es que lo vemos en la palabra. ¿Okay? Que cuando Isaías vio la gloria de Dios, la santidad de Dios, él tembló. Porque él decía, ¿cómo un hombre de labios impuros puede estar delante de la presencia de Dios y no ser exterminado? Porque Dios es santo, santo, santo y nada impuro puede habitar delante de su presencia. Por eso es que allí podemos ver la grandeza de Dios en nuestras vidas, la gracia de Dios en nuestras vidas a través de Cristo Jesús, que abrió el camino, que ningún hombre podía llegar delante de la presencia de Dios porque sus pecados los separaban de Dios, pero a través de la sangre de Cristo Jesús nos limpió de nuestros pecados, imputó su justicia en nosotros, nos dio su santidad para que hoy podamos ir delante de la presencia del Señor y adorar al que vive por los siglos y por los siglos. La santidad conviene a su casa y es tan importante la santidad delante de Dios, de su pueblo. Y la santidad es que nosotros reconocemos que hemos sido apartados de un mundo de pecado, que hemos sido salvados y perdonados, que el Señor dice que sin santidad nadie lo verá. Y le damos gracias a Cristo, a Dios por Cristo, porque Cristo nos santificó. Porque por esta carne nosotros no podemos entrar confiadamente delante de Dios, sino por la santidad de Cristo. Y Asaf tomó en poco la santidad de Dios en su vida, cuando dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. No, hermano, no tomemos en poco la sangre de Cristo, el valor de la sangre de Cristo al enfocar nuestra mirada o en las cosas que están alrededor o en nosotros mismos. Porque sabemos que no se trata de nosotros ni del mundo, se trata del Cristo de la gloria que por su gracia nos salvó y tiene misericordia día tras día de nosotros, aun cuando seguimos luchando con esta carne
que nos lleva a querer negarlo, a querer negar lo que ya Él hizo por nosotros. Así que recuérdese, la santidad conviene a su casa y sin santidad nadie verá al Señor. Así que estemos delante de la presencia dando gracias, Señor, gracias, porque eres tú que me santifica, eres tú quien me limpia, es tu espíritu, es tu palabra, es tu sangre que sigue perdonando mis pecados. Cuando nos enfocamos en nosotros mismos, todo se distorsiona. Perdemos el orden y el propósito de Dios en nuestras vidas. Porque ya Dios nos trazó un camino. Ya Dios nos dio una palabra que es verdad. Que nosotros podemos confiar que esa palabra se cumplirá en nuestras vidas. Pero el enemigo siempre va a tratar de desenfocarnos de esa verdad. Poniendo nuestra mirada o en las cosas que están alrededor nuestra o en nosotros mismos. Cuando nos enfocamos en nosotros mismos, comenzamos a lamentarnos de nuestra condición. ¿Por qué? Porque cuando me estoy mirando a mí misma, comienzo a tenerme pena de mí misma. La carne se activa, dándonos un sinfín de razones del por qué está bien que nos sintamos como nos sintamos. No es que mira lo que te hicieron, no es que mira las injusticias, no es que mira la necesidad que estás pasando. La carne nos habla y usa uno de los miembros favoritos de este cuerpo. ¿Y cuál es? El corazón y la mente. ¿Para qué? Para turbarnos. La mente retumba, el corazón retumba. Y hay muchas personas que por la ignorancia de lo que dice la palabra, le dicen a otros, no, solamente sigue lo que el corazón te dicta. Lo que el corazón te diga, eso haz. Si viene de una persona que no conoce la palabra de Dios, amén. Porque es ignorante de la verdad. Pero si viene de una persona que confiesa a Jesucristo como su Salvador personal, pues está demostrando que no conoce la palabra de Dios. Y que debe de indagar en la palabra de Dios, a ver qué Dios dice del corazón, a ver qué Dios dice de nuestras emociones, a ver qué Dios dice de nuestros sentimientos, que están todos metidos en el alma, representados por el corazón, que dice que más que todas las cosas, el corazón es engañoso. Entonces, cuando fijamos nuestra mirada en nosotros mismos, cuando nos enfocamos en nosotros mismos, entonces la carne dice, wow, yo soy el que lidereo ahora. Yo soy el que te digo qué hacer. Y todo con el propósito de desenfocarnos de la verdad de la palabra de Dios. Así que nosotros, cuando nos enfocamos en nosotros mismos, pensamos que todo el tiempo que hemos trabajado, también otras cosas, que hemos trabajado en la obra del Señor, ha sido en vano. Dice, y lavado mis manos en inocencia. O sea que todo lo que hice, ¿para qué? ¿Para qué tanto trabajo? ¿Para qué tanto esfuerzo? Cuando nos enfocamos en nosotros mismos, cuando ponemos nuestra mirada en nosotros mismos, el enemigo termina engañándonos, haciéndonos ver que nuestro servicio al Señor, que el estar sirviéndole al Señor, que ser fieles al Señor, dice, ha sido en vano. Porque si aquel que no tiene, que no sirve al Señor, que no tiene temor del Señor, le va bien y tiene todo lo que necesita en este mundo, entonces yo estoy matándome, sirviéndole al Señor, creyéndole al Señor, orando, viniendo a la iglesia, haciendo el bien como el Señor me ha mandado a hacer. Entonces, ¿de qué vale? Eso es lo que pasa cuando enfocamos nuestra mirada en nosotros mismos. La carne termina tomando el dominio de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Así que, y sabemos que todas estas cosas, a menos que sean dirigidas por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo de Dios, terminan siendo instrumentos para engañarnos a nosotros mismos. Sí, porque las emociones y los sentimientos Dios los puso ahí, pero hay que someterlos al Espíritu Santo de Dios, que es el que nos va a enseñar cómo usarlos para no ser engañados por ellos mismos. Romanos 8, 6, 5, mire lo que, 8, capítulo, versos 5 y 6, dice, los que viven conforme a la carne, mire lo que pasa con los que viven conforme a la carne, mirando lo que está pasando a su alrededor o mirándose a sí mismo. Mira, fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio,
los que viven conforme al Espíritu, los que viven para agradar a Dios, porque quieren serle fiel a Dios, porque reconocen lo que Cristo ha hecho en sus vidas, fijan la mente en los deseos del Espíritu, en los deseos de Dios, en los propósitos de Dios. Dice, la mente gobernada por la carne es muerte, porque nos lleva a pecar, nos lleva a salirnos de la voluntad de Dios. Mientras que la mente que proviene del Espíritu, mire lo que pasa, es vida y paz. Podemos vivir en paz, podemos vivir en la seguridad de que sí, estoy mirando lo que estoy mirando. Me siento como me siento, pero yo ni le creo a lo que está pasando en el mundo, ni tampoco creo lo que mis emociones me quieren decir. No, yo vivo en paz porque el príncipe de paz mora en mi corazón. Porque el Dios de toda gracia me dijo, por nada estéis afanosos. Que yo solamente le lleve mis afanes, mis preocupaciones al Señor, porque Él se encargará de darle paz a mi corazón y a mi mente. Mire qué hermoso es el Señor. El Señor nos dijo a través del proverbista en el capítulo 4, verso 23, sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? Guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Es de nuestro corazón. El Señor ha puesto, el Dios, Jesús es la vida. Y Él cambió nuestro corazón, nos dio un corazón nuevo. Entonces nosotros tenemos que cuidar ese corazón. Porque ese corazón se alimenta. Y se alimenta de lo que vemos y de lo que escuchamos. ¿Qué estamos viendo? ¿Dónde tenemos enfocada nuestra mirada? ¿Qué estamos escuchando? ¿En qué están nuestros sentidos físicos enfocados? Porque el corazón se alimenta de lo que escuchamos y de lo que vemos. Así que por eso el Señor nos dice que tenemos que tener tanto cuidado con Él. Y Pablo mismo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Usted sabe que el enemigo mayor que tenemos es esta carne. El diablo está allí siempre, buscando hacer uso de toda oportunidad que nosotros le podamos dar. Del mundo, si ponemos nuestra mirada en el mundo, hacernos ver que todo está bien, que sí es cierto, tú también mereces eso, tú también tienes derecho. El enemigo, porque siempre está detrás. Pero para que el mundo y el enemigo puedan hacer el trabajo de ellos, necesitan carne y hueso. ¿Y quién es carne y hueso? El ser humano, el hombre, la mujer, usted y yo. Para que la tentación se manifieste, necesita un cuerpo. Está allí, en el mundo, la tentación. Ahí está ahí el enemigo, mirando a ver dónde nosotros tenemos puesto nuestra mirada, dónde nosotros tenemos puesto nuestro corazón. Para rápido, wow, sí, seguro. Lo que tú estás viendo, lo que tú estás sintiendo. La carne es nuestro mayor enemigo, por eso es que tenemos que someterla todos los días ante la cruz de Cristo. Como dijo el Señor, negarnos a nosotros mismos. Aquel que no está dispuesto a negarse a sí mismo no puede ser su discípulo, Él dijo. Porque vamos a terminar yéndonos detrás de aquello a lo cual estamos enfocados. Si estamos enfocados en el mundo, vamos a terminar yéndonos detrás de las cosas que estamos viendo. Si estamos enfocados en nosotros mismos, vamos a terminar dándonos la razón a nosotros mismos, sintiendo pena de nosotros mismos y al final estamos quitando nuestra mirada de aquel que todo lo puede. Recuérdense, son 3 enemigos, la carne, el mundo y el diablo. Y solamente a través de la carne es que ellos van a poder lograr el propósito de ellos. Si nosotros nos desenfocamos, quitamos nuestra mirada del Señor, vamos a terminar enfocándonos o en el mundo, las cosas que están pasando alrededor, o en nosotros mismos. Cuando en Cristo Jesús, Dios es suficiente. Dios tiene y nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos. Aun cuando nos creamos que nadie nos quiere, que nos echen para el lado. Sí, eso es exactamente eso es lo que hace el mundo. Separarnos de Dios. Brindarnos un amor que no es verdadero. Porque el único amor verdadero se manifestó en la cruz del Calvario. Y haciéndonos ver a nosotros que qué pobrecito está solito. No, diablo mentiroso. En mí habita el Dios, el dueño y Señor, el creador de todas las cosas. La paz de Dios está en mí porque Cristo está en mí, porque el Espíritu Santo de Dios está en mí.
Pero usted y yo tenemos que decidir a quién le creemos. Si a lo que ven nuestros ojos alrededor o a lo que nuestra propia mirada nos está poniendo a nosotros mismos para que nosotros tengamos pena de nosotros mismos. No, no, no. Tenemos que quitar nuestra mirada de las cosas de alrededor y de nosotros mismos y ponerla en aquel que nos amó con amor eterno para que nosotros sí podamos vivir esa vida abundante que Dios nos ha dado en Cristo. En Cristo Jesús Él dijo, el que bebiere de esta agua nunca más tendrá sed. Sino que el Señor nos prometió vida en abundancia. Pero no podemos vivir esa vida en abundancia. ¿Usted sabe por qué? Porque nuestros ojos están enfocados en todo lo que ven alrededor y en nosotros mismos. Trate, porque esto no es palabra mía, es la palabra del Señor. Que Él prometió paz y seguridad a aquel que le ama, aquel que tiene su confianza en Él. Pero esto es cuestión de determinación. La palabra siempre nos está diciendo la verdad, nos está encaminando cómo llegar a ella, nos está haciendo ver nuestra condición como carne, pero lo que ya Dios ha provisto a través de Cristo. Y el Señor dice, ¿cómo le dijo? ¿Crees? Para el que cree, todo es posible. Muchos vinieron a buscar el favor del Señor Jesús. ¿Y qué Jesús le dijo? ¿Crees? ¿Crees lo que mi Padre dice que soy yo? ¿Crees que yo soy tu paz? ¿Crees que en Cristo Jesús solamente hay salvación? Como le dijo el joven rico que se acercó a Jesús y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo, Jesús? Y Jesús le dijo, cumple los mandamientos de Moisés. Y él le dice, todos los he cumplido. Y Jesús le dijo, bueno, si cumplió todos, vamos a ver qué más le podemos dar para que él se sienta, que sepa realmente que es salvo. ¿Qué tiene que hacer para ser salvo? ¿Qué le dijo Jesús? Porque conocía su corazón. Y no tenía nada que ver con los recursos, porque los recursos, el dinero, nada es el amor al dinero. Y le dice al muchacho, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Y dice que el muchacho bajó su cabeza y se fue triste. ¿Y se fue triste por qué? Porque era demasiado lo que tenía. Mire, si hubiera sido un poquito lo que tuviera, uno entendía, ¿verdad? Pero dice que eran muchos los bienes que tenía y se fue triste porque él no podía ver cómo tanto que tengo, cómo lo voy a dar a los pobres. La avaricia nos destruye, nos quita la bendición mayor que es la que viene del cielo, porque tenemos puestos nuestros ojos en las cosas de la tierra y eso es avaricia. No queremos soltar, ¿no? Es que si no tengo esto, entonces ¿con qué voy a vivir? ¿O cómo voy a vivir? Le estamos diciendo al Señor, yo no puedo contar contigo, porque si yo suelto esto y después no tengo, ¿y quién me va a ayudar? ¿Y quién va a hacer por mí? Le estamos diciendo al Señor, no nos damos de cuenta, hermano, para que usted vea lo mentiroso que es la carne nuestra. Le estamos diciendo, y si me veo en un lío, entonces ¿quién me va a sacar del lío? O sea, Señor, tú no vas a poder. Como le dijo Asaf, en vano he lavado mis manos en inocencia. En vano he hecho el bien. ¿Se están gozando? Vamos. Para Asaf fue duro entender lo que sus ojos veían. Toda la maldad, la prosperidad de los que hacían el mal. Y no entendía por qué Dios no hacía nada ante todo esto. Lo cual lo llevó a tener amargura de corazón. Mire cómo dice el verso 21. Se llenó de amargura mi corazón. Y en mi corazón sentía punzadas. Cuando ponemos la mirada en nosotros mismos, el corazón termina llenándose de amargura. Y la amargura es el producto de la ira, la falta de perdón, el dolor, el resentimiento, la ingratitud. La amargura termina matando nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. Eso es lo que hace la amargura. Y Asaf dice que cuando comenzó a mirar eso, su corazón se llenó de amargura. Porque eso es lo que pasa cuando empezamos a mirar lo que no tenemos y desear lo que no tenemos. Entra amargura a nuestro corazón, porque ¿cómo es posible que aquel lo tiene todo y yo me he matado tanto y yo he hecho tanto esfuerzo y no salgo de una para meterme en la otra? ¿Okay? Nada me sale bien. ¿Será que
Nuestros ojos están enfocados y no es en Dios. Mire lo que pasa cuando nos enfocamos en Dios, la última parte. Lo vemos en los versos 17 al 28. Voy a ir poco a poco y lo voy, como el Espíritu Santo me ha dado para explicarlo. Pero yo sé que el Señor siempre nos da más de lo que el predicador pueda estar explicando, porque el Espíritu Santo sabe la necesidad que hay en cada corazón y está ministrando de una manera diferente en cada uno con esta misma palabra. Aun cuando yo pueda decir algo, Dios le está diciendo en su corazón, abriéndole el entendimiento, mira, en esto que te estoy hablando, esto es lo que quiero que tú entiendas. Dice el verso 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Algo poderoso ocurre cuando nosotros entramos al santuario de Dios. Cuando nosotros entramos a la presencia del Señor. Cuando nosotros comenzamos a orar y a clamar delante de Dios. Cuando nosotros desbordamos nuestra alma delante de Dios. Cuando nosotros quitamos la mirada de lo que está pasando alrededor y quitamos la mirada de nosotros mismos y la ponemos en Dios, algo pasa. Porque el salmista lo dijo así, hasta que entrando en el santuario de Dios. Y cuando entramos al santuario de Dios, usted sabe qué pasa, las escamas de nuestros ojos caen. Porque cuando estamos mirando afuera y a nosotros mismos, nos enceguecemos. No podemos ver los propósitos de Dios en nuestra vida. No podemos ver las bendiciones que Dios hasta ese momento nos ha seguido dando. La misericordia que Dios ha tenido con nosotros. La gracia que Dios sigue mostrándonos a nosotros. Y nosotros estamos ciegos. No lo podemos ver, no lo podemos reconocer. Porque nuestros ojos han sido cegados. Porque el enfoque de nuestra mirada se ha ido alrededor y a nosotros mismos. Pero cuando entramos a la presencia del Señor, todo cobra vida. Se abren nuestros ojos, comenzamos a ver claro, a entender lo que antes no podíamos entender, a entender lo que antes mirábamos y lo veíamos de una manera, pero ahora el Señor le dice, wow, no, sí, cuando tú me mostraste lo que me mostraste, no era para que yo lo viera de la manera que comencé a verlo, sino a darme una enseñanza de lo que ocurre con el hombre natural que no tiene a Dios. Y con el hombre que no tiene su mirada puesta en Dios. Y lo que ocurre cuando nosotros, los hijos de Dios, sacamos nuestra mirada de Él. Eso es lo que yo te estoy tratando de enseñar con lo que estás pasando. Por la prueba que te tengo pasando. No es para que enfoques tu mirada en la prueba, en el problema, en la enfermedad, en la escasez. Es para que enfoques tu mirada en mí. Y para poder hacer eso, hay que entrar al santuario de Dios. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que humillarnos delante de la presencia del Señor. Porque el Señor dice que un corazón quebrantado y humillado, Él no va a rechazar. Y tiene que llevarnos hasta ese punto para que nosotros entendamos dónde realmente está la provisión para lo que nosotros estamos pasando. Cuando entramos al santuario de Dios, todo comienza a tomar forma. Cuando comenzamos a entender el propósito y el por qué Dios permite las cosas, es cuando entramos al santuario de Dios. Reconocemos, mira, cuando esto pasa, que nos humillamos, que nos quebrantamos, que le decimos, Señor, ok, Señor, no a mi manera, yo quiero a la manera tuya. Porque ya he tratado mucho a la manera mía y nada bueno he obtenido. Al contrario, lo que ha sido es que se ha alargado la prueba más de lo que tú hubieras querido, porque Dios no es injusto. Él dice que Él no nos da carga más de lo que nosotros podamos pasar o llevar, pero nosotros mismos estamos llevando cargas por muchos y muchos años y no es porque la palabra dice que no nos da carga, que nosotros no podamos llevar. Es que nosotros hemos querido seguir cargando esas cargas cuando ya Él ha provisto un lugar donde llevarlas. Por nada estéis ansiosos, sino que sean conocidas todas vuestras angustias, todas sus preocupaciones. Pero llevo años y años y años con la misma carga, con la misma preocupación. Pero como el Señor dice que Él no puede dar, que Él no da carga a nadie que no pueda llevar, pues esto es de Dios. No.
El diablo es loco haciendo que nosotros malinterpretemos o usemos la palabra mal usada. Porque ya Dios ha provisto un lugar donde llevar las cargas. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Él no va a decir, ok, viniste a mí con las cargas, pero como todavía tú puedes, pues sigue cargándolas hasta que yo diga. No, porque un corazón contrito y humillado dice que Él no rechaza. Si llegamos delante de su presencia y nos desbordamos nuestros corazones y decimos, Señor, ya yo no puedo con esto. Ya he caminado mucho a mi manera. Yo quiero ahora hacerlo a tu manera. Toma. Y el Señor dice, bueno, estaba esperando por ese momento. Que entendiera que si yo te dije que me diera mis cargas, yo no soy el juez injusto. Y aún ese juez injusto con la viuda terminó haciéndole justicia. Así que no debemos de clamar, porque a tiempo y fuera de tiempo, en algún momento, el Señor va a contestar nuestras oraciones. Así que el salmista, mira, Asaf reconoció lo torpe que fue al enfocar su mirada en las cosas que estaban alrededor de él y en él mismo. Lo que ocurre cuando nos enfocamos en nuestra propia opinión o perspectiva de las cosas que vemos, escuchamos, sin antes llevarlas al Señor. Él dice, hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de ello. Dice, se llenó de amargura, dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Terminamos reconociendo lo torpe, lo falto de entendido que fuimos. Dios mío, ¿cómo no lo vi? ¿Cómo no lo vi? Porque mi mirada se desenfocó de él. Verso 18. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente eso, que a todo le iba bien haciendo el mal. Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Cuando nos volvemos a la verdad de la palabra del Señor, el Señor nos hace entender que viene un día en que Él juzgará todas las cosas. No debemos de turbarnos, porque lo que ven nuestros ojos, lo que escuchan nuestros oídos, por lo que acontece alrededor nuestro como producto del pecado, porque viene el día del juicio. Viene el día en que todos los hombres tendrán que dar cuenta a Dios de las cosas que hicieron. Terminando, dice el verso 21 y 22. Se llenó de amargura mi corazón y en mi corazón sentía punzada. Tan torpe era yo que yo no entendía. Era como una bestia delante de ti. Solo cuando nos enfocamos en Dios y en su palabra es cuando vamos a caer en cuenta de cómo lo que está pasando alrededor y nosotros mismos, nuestro corazón terminó llenándose de amargura. Y por ende terminamos siendo como una bestia delante de Dios sin entendimiento. Porque a causa de todo lo que vimos, nos desenfocamos del propósito de Dios y terminamos actuando sin entendimiento. 23 y 24. Con todo, dice, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Mire qué hermoso. Cuando nos enfocamos en el Señor, vamos a poder reconocer que Él siempre ha estado con nosotros. Él nunca nos ha dejado. Dios siempre ha sido fiel, nunca nos dejó. Fuimos nosotros los que quitamos la mirada de Él. Terminamos entendiendo que el fin que nos espera a nosotros es un final completamente diferente al final que le espera al hombre impío. El final de nuestro camino es un final glorioso. Nos espera la gloria eterna que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Estamos. Y mira cómo dice el verso 25 al 28, porque no quiero dejar la enseñanza. Le pido a la hermana que nos dé un segundito. Que dice el verso 25 al 28. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Asaf terminó reconociendo la grandeza de Dios al reconocer que en el cielo estaba Dios y que ese Dios que estaba en los cielos es su Dios, era su Dios, en el cual él podía confiar,
el cual era suficiente para su vida. Cristo es suficiente, Dios es suficiente, el Espíritu Santo de Dios es suficiente. ¿A quién tenemos nosotros en el cielo si no es a Cristo intercediendo por usted y por mí? Terminó Asaf, cuando entró a la presencia del Señor, terminó sacando la avaricia de su corazón. Al recordar la misericordia que Dios siempre había tenido con él. Terminó quitando sus ojos de las cosas que perecen, del mundo y sus vanidades, y de él mismo, carne, que sabemos un día volverá al polvo de donde fue hecha. Dice el 26, mi carne y mi corazón desfallecen. Sí, nuestra carne y nuestro corazón pueden desfallecer por causa de la prueba, por causa del dolor, por causa de todas las cosas que el Señor nos dijo que íbamos a pasar aquí en la tierra. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Esta carne se podrá enfermar, los problemas podrán estar allí, el mundo se podrá estar cayendo en cantos, ¿ok? Pero la roca de mi corazón, mi seguridad, mis ojos están puestos en la roca de mi corazón, en Jehová, que es la porción de mi alma. Dios es nuestra porción, o sea, que Dios es todo lo que nosotros necesitamos. Verso 27, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que se aparta de ti. Esto es lo que terminará ocurriendo con aquellos que se alejan de Dios. Pero el último verso dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Mire qué hermoso termina. En cuanto a mí. Yo no sé, hermano, en cuanto a usted, pero en cuanto a mí, ¿qué? Afirmada una vez a través de estas palabras, de esta enseñanza, en cuanto a mí hoy, el acercarme a Dios es mi bien. Porque he decidido poner mi mirada en Jehová, el Señor, mi esperanza. Y con un propósito, como dijo el salmista, para contar todas sus obras, todas sus maravillas, dejar saber a otros de todas las misericordias y bondades que el Señor ha tenido conmigo. Yo no sé, pero hoy es un día de reflexión, hoy es un día de meditación para que usted decida en su corazón dónde, de hoy en adelante, de este momento en adelante, va a enfocar su mirada. Si la va a enfocar en las circunstancias que están pasando alrededor de usted, en su familia, en el mundo, en los que prosperan, en todas las cosas que están ocurriendo en el gobierno, en la economía. La va a enfocar su mirada en usted mismo, en que son demasiadas las situaciones y las enfermedades que tengo. O va a tomar la decisión de enfocar su mirada en Cristo, en el autor y consumador de nuestra fe, como dijo el que escribió Hebreos capítulo 12. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio, o sea, menospreciando la vergüenza que le costó subir a la cruz. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y desde la diestra del trono de Dios sigue guardando y cuidando y peleando y protegiendo y supliendo a su pueblo. Usted y yo, hay una decisión que debemos de tomar en este día. Y es de decirle, Señor, perdóname. Primeramente, tenemos que llegar al arrepentimiento, porque no podemos negar que le fallamos al Señor. Porque las cosas que ocurren a nuestro alrededor y que nos ocurren a nosotros nos turban para sacarnos
del enfoque de nuestra mirada en aquel que prometió, que es fiel y verdadero, que dijo, aunque el hombre es infiel, pero yo permanezco fiel. Solamente Dios quiere que nosotros le creamos a su palabra y entreguemos todas nuestras cargas, toda nuestra situación, todo aquello que nos está turbando y nos está haciendo dudar de su fidelidad, porque eso es lo que termina haciendo. Las cosas que vemos alrededor y cuando nos miramos a nosotros mismos nos separan y nos hacen dudar de la fidelidad de Dios. Señor, en el nombre de Cristo Jesús hemos enseñado tu palabra. Ahora es la obra tuya, Espíritu Santo, de que en nuestros corazones nosotros creamos que la palabra tuya ha venido para transformarnos, para cambiarnos y para llevarnos nuevamente a enfocarnos a ti, Señor, para poder disfrutar todas las bendiciones que tú nos has dado a través de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, a ti damos la gloria, la honra y la alabanza. Amén, amén y amén.